Los presupuestos de la Xunta llegan hoy al Parlamento Autonómico. Ayer el Ejecutivo de Feijóo aprobaba las cuentas para el próximo año. Se reduce el gasto casi en un 11%. Según el presidente Feijóo, son unos presupuestos realistas y austeros y, a pesar de los recortes, garantizan la prestación de los servicios públicos en la comunidad. Para la oposición, no son las cuentas que necesita nuestra comunidad para combatir la crisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. PSDG y BNG rechazan los presupuestos de la Xunta y así lo veremos hoy en el debate parlamentario. Por su parte, los sindicatos han mostrado cierto recelo. Anuncian que tienen que estudiarlos más, pero que de entrada no les parecen adecuados, lo que pondría en peligro el diálogo social. Enseguida les contamos más de esta noticia, antes repasamos la actualidad de la mañana. Las cuentas fueron también las protagonistas en la sesión de ayer en el Congreso, donde se debatieron los presupuestos generales del Estado para el 2011. Aunque tiene garantizado el apoyo de PNV y Coalición Canaria para sacarlos adelante, el Gobierno se enfrentó a las críticas del resto del arco parlamentario. Hoy se votarán las enmiendas a la totalidad. Caos en Francia. Los conductores buscan diésel de gasolina. Los campus estudiantiles se revolucionan como en el mayo del 68 y todo es muestra de que los franceses no quieren la reforma de las pensiones que prolonga la edad de jubilación. Sarkozy advierte, no habrá rectificaciones en su política. El Real Madrid se impuso por 2-0 al Milan en el duelo de leyendas. Ronaldo y Özil en los primeros 15 minutos decantaron la balanza a favor de los blancos. Esta noche turno para el Barcelona y el Valencia. Hoy los presupuestos autonómicos desembarcan en el Parlamento tras ser aprobados ayer por el Consejo de la Xunta. 10.500 millones de euros es el presupuesto para afrontar la crisis en 2011. El gasto público se reduce casi un 11%. El Ejecutivo de Feijóo calcula que el PIB crecerá un 1,5% y que se frenará el paro. Avisó Feijóo que se blindarían los servicios básicos, pero que iba a haber una importante caída del gasto público. Ahora ya hay cifra, habrá 1.177 millones menos. Pense a un descenso responsable de 10,7 puntos as nosas capacidades de gasto. Con estos presupostos aseguramos a todo risco as prestacións esenciais na educación, na sanidade e nos servicios sociais. ¿Y cómo? Caerán todas las consellerías, las que menos las que se relacionan con el gasto social. Se recortan un 5,5%, el resto cae casi el 25%. Esto permitirá salvar el déficit entre lo que ingresa el Estado y lo que cuestan los servicios básicos, 391 millones. O resto das consellerías están achegado un 24,7%, nada máis e nada menos. Pois daí saen eses recursos que levamos a manter o gasto social, saen do resto. Cae la inversión. La financiación público-privada permite que ese descenso sea del 14% en lugar del 36%. Y es que la fórmula defendida por Feijóo permite contar con 504 millones. En cuanto a las previsiones para el 2011, estima un crecimiento económico del 1%, una tasa de paro del 15% y un endeudamiento del 1,3%. Son unos presupuestos difíciles, pero insiste Feijóo, fiables y realistas. Creo que a miña obriga cumplir con mandato de non mentirlle a xente, de facer un presupuesto creíble e realista. El Consejo aprobó el anteproyecto de ley que ahora se presentará al Parlamento de Galicia. Ahí se conocerán las cifras detalladas, consellería por consellería. Además de unos presupuestos realistas y austeros, el Gobierno de Feijóo anunció una serie de medidas económicas complementarias. Uno de los puntos clave será la creación de la Axencia Tributaria de Galicia. Su objetivo será luchar contra el fraude fiscal. Alberto Núñez Feijóo recalcó que complementará la del Estado y que tendrá un coste cero. Insistió en que nadie pagará más impuestos, sino que todo el mundo pagará lo que tiene que pagar. Anunció 5 rebajas selectivas de impuestos, entre ellos el de los nuevos emprendedores. También se suprime el impuesto de sucesiones en aquellos terrenos incluidos en agrupaciones forestales. Y una novedad, habrá una reducción de 300 euros en el IRPF para familias con menores en régimen de acogida. Además, se reformará la Ley de Función Pública. En 2011, la Xunta cubrirá las vacantes con otros funcionarios y no con nuevas contrataciones como hasta ahora. Se suprimirán también 36 organismos de la administración paralela, medidas que ayudarán a reducir en más de un 4% los gastos de personal. Todo con un objetivo, reducir costes y estimular la economía gallega.
El Ejecutivo de Feijóo tendrá que defender estas cuentas hoy ante las críticas de la oposición. El PSDG ya ha anunciado que presentará una enmienda de devolución. Creen que esos presupuestos paralizarán Galicia. Para los nacionalistas, estas no son las cuentas adecuadas para combatir la crisis. Tratan duns presupostos que van a paralizar Galicia, reducen notablemente o volumen de investimento, por tanto non van a contribuir a xenerar máis emprego e van a agudizar o problema do desemprego específico en Galicia. Son orzamentos insostibles, o aforro da comunidade autónoma prácticamente desaparece e en cambio aumenta moito a débeda pública outra vez, superamos os 6.000 millóns de débeda formalizada. E en terceiro lugar, o presidente da Xunta xa tamén anunciando estes días recortes en distintos servicios sociais esenciais. En Madrid, la actualidad política también habla de números. Hoy se votarán los presupuestos para 2011 en el Congreso. A no ser que haya sorpresa o error, el proyecto saldrá adelante gracias al apoyo de PNV y Coalición Canaria. Con el resultado de la votación ya cantado, ayer el hemiciclo se convirtió en arena de combate. Casi todo el arco parlamentario, 7 grupos de izquierda y de derecha, atacaron con reproches al gobierno mientras la vicepresidenta Salgado esquivaba o devolvía los dardos. El enfrentamiento más tenso, el cara a cara entre Salgado y Rajoy. El líder del PP criticó los pactos presupuestarios y recibió una acalorada respuesta por parte de la vicepresidenta económica. ¿Cómo se entiende que lo que a todo el mundo le parece mal cuente con la bendición de algún otro grupo de esta Cámara? No se entiende, señorías, no se entiende. Tanto han recibido a cambio. No deja de ser una paradoja que el actual lehendakari vasco pueda esperar hoy una mayor lealtad del Partido Popular que de su propio partido. Usted ha comenzado saliendo en tromba contra el acuerdo presupuestario con el PNV y con Coalición Canaria. La verdad, no esperaba que fuera tan torpe. Ustedes pactaron en la investidura del señor Aznar con el PNV el desarrollo estatutario. No compartimos las críticas sobre lo que denominan el precio que el pacto implica. Curiosamente, por otra parte, esto solo se remarca cuando una de las dos partes pactantes es el PNV o Convergencia y Unión. Cuando el pacto es entre el PSOE y el PP, con las concesiones correspondientes, entonces ya no hay precio, ni costes, ni venta. El apoyo de Coalición Canaria al gobierno para salvar los presupuestos ya tiene consecuencias. El Partido Popular ha roto el pacto de gobierno entre el PP y Coalición Canaria en el archipiélago. Para la formación nacionalista, los populares solo buscan con esta acción réditos electorales. Precisamente por la proximidad de las elecciones autonómicas, el PP rompe la coalición, pero dice que no dejará al gobierno caer. Así lo ha matizado el presidente popular en las islas. Y el acuerdo que se ha adoptado es dar por finalizada la etapa de gobierno con Coalición Canaria en esta legislatura. Pero eso sí, no vamos a comprometer la estabilidad del gobierno. Si alguien está pensando en que damos una espantada, no es así. Hoy, tras la votación parlamentaria de los presupuestos, el presidente del Gobierno anunciará el sustituto del ministro de Trabajo, de Celestino Corbacho. Corbacho se despide del ministerio admitiendo que le ha tocado vivir una época difícil al frente de la cartera de trabajo. De quién será su sustituto, nada se sabe aún. El Gobierno central sigue manteniendo que el decreto del carbón no amenaza el futuro de las centrales térmicas gallegas. Así lo reafirmaba ayer en el Pleno del Senado el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Respondía a una pregunta del parlamentario del BNG, José Manuel Pérez Bouza, que mostró su preocupación por las repercusiones negativas de la normativa en Aspontes y Cerceda. Sebastián intentó transmitir un mensaje de tranquilidad y le garantizó que las centrales no cerrarán. El ministro de Industria también puntualizó que el problema de esas centrales no es el decreto en sí, porque antes de que existiera la normativa, su grado de utilización ya era de un residual 5% por la caída de la demanda eléctrica y la entrada de las renovables. Aspontes y Cerceda calientan motores para su nueva marcha reivindicativa en contra de los efectos del decreto del carbón, una ruta que les llevará a Madrid el viernes. Ayer en Aspontes, una nueva reunión con los alcaldes de los 15 municipios gallegos que apoyan estas medidas de presión. Y mientras en Cerceda, el comité de empresa de la central de Meirama iniciará hoy una marcha a pie desde las instalaciones de gas natural Unión Fenosa hasta el ayuntamiento de Ordes. El jueves repetirán esta acción en Arteixo.
El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, visitó anoche el plató de Vía V. Fue en una entrevista en la que Fernanda Tavares trató de esbozar con él las líneas maestras de su actuación en una amplia consellería en cuanto a competencias. Hernández se refirió también al tema del día, los presupuestos de la Xunta que hoy llegan al Parlamento tras su aprobación en el Consejo del Gobierno Autonómico. A pesar del recorte que va a sufrir su consellería, se intentarán priorizar las infraestructuras más importantes para el desarrollo económico de Galicia. El medio ambiente es además para Hernández una de las claves en su día a día y reconoce que hay ciudades gallegas, como A Coruña o Ferrol, con retrasos en actuaciones de saneamiento. A realidade é que en Galicia se declararon de interés xerar unha serie de actuacións de saneamento importantes, a de Coruña, a de Lugo, a de Ourense, a de Santiago. É certo que esas actuacións complicadas pois se demoraron moitísimo no tempo. Tamén é certo que non é o único país que da Unión Europea que non cumpre esa directiva, posto que países como Bélxica tamén están na mesma situación. É certo que agora estamos no camiño correcto, son actuacións a de Coruña, a de Ourense, a de Lugo, a de Santiago que están encaixadas, que están en marcha, están moi avanzadas e, polo tanto, son actuacións que entrarán en funcionamento ao longo deste ano e o do vindeiro. Un error humano podría ser la causa de la explosión de una tubería ayer en Ferrol. El reventón dejó 6 heridos, 2 de ellos todavía están hospitalizados. Ocurría en la carretera de Castilla a las 11 de la mañana cerca de un centro educativo. 4 operarios que trabajaban en las obras de saneamiento y 2 clientes de un bar cercano a la explosión resultaron heridos de carácter leve cuando una tubería de agua en la que se realizaba una prueba de presión reventó al ser perforada por una pala excavadora accidentalmente. La explosión ha roto los cristales de varios locales y viviendas. Sentimos una explosión y solo vimos a una chica volando, volando. Y la cogimos como pudimos y después salimos, era una nube de polvo y había 2 chicos heridos, 2 portugueses heridos, uno sangraba por los oídos y el otro los ojos muy mal. El ruido fue bestial y tembló todo y te asustas, joder, claro que sí, mucho miedo. Eso, en un principio pensamos que era un coche que se metiera en el agujero. La nueva ley antitabaco está cada vez más cerca de ser una realidad. Los grupos parlamentarios han terminado de redactar el texto de la reforma que hoy se aprobará en la Comisión de Sanidad del Congreso. Tal y como se avanzaba, fumar quedará totalmente prohibido en los recintos cerrados, pero esa no es la única novedad. Tanto si fuma como si no, conviene que preste atención, y es que la nueva ley antitabaco es más bien una guía de espacios en los que se puede y no se puede encender cigarrillos. Si preguntamos si se podrá fumar en un centro de salud, la respuesta parece evidente, pero ¿y en sus exteriores? Yo creo que se va a permitir. Una persona está ansiosa y la única descarga que tiene es un pitillo, bueno. Que sí. Pero opino que no debería de ser. En los alrededores no creo que se moleste a nadie. Seguramente que lo permitirá. La respuesta es que no, queda prohibido en todos los recintos de los centros sanitarios, aunque estén al aire libre. Por esa misma norma, ¿se podrá fumar en los exteriores de una facultad? Que no se va a permitir. A mí me parece que no debían de deixar. En este caso, sí, el humo no se vetará en los campus universitarios. Ante esta disyuntiva parece difícil adivinar cuál será la normativa en un parque como este. Yo supongo que se podrá fumar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se va a permitir igual. Ni ya tenía que permitirse en un parque. Está abierto. La respuesta, prohibido también en las inmediaciones de centros escolares. Son las principales novedades de la ley, que para tranquilidad de muchos también permitirá el tabaco en las terrazas abiertas. La moratoria será total en los recintos cerrados, aunque tanto bares como gasolineras podrán seguir vendiendo tabaco. En fin de año se darán las últimas caladas y a partir del 2 de enero se pondrá a prueba su cumplimiento, aunque eso es otra historia. El juez que instruye el caso Gürtel ha solicitado a 79 entidades bancarias información sobre las cuentas, depósitos o cajas de seguridad de 12 exaltos cargos del Partido Popular. Entre ellos el que fuera secretario de organización del PP en Galicia, Pablo Crespo. En el escrito también solicita los datos de las cuentas corrientes de otras 15 personas, entre ellas Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama, y sus principales colaboradores. 3 millones de personas según los sindicatos, 1 millón según el gobierno se echaron a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones en Francia. En la 9ª jornada de huelga general, en lo que va de año, se volvieron a producir enfrentamientos entre policía y manifestantes, con los más jóvenes como protagonistas.
Lo que temía el Elíseo está sucediendo. El nuevo día de acción contra la reforma se radicaliza y la cólera prende entre los adolescentes. El movimiento estudiantil cala en los barrios de la periferia de las grandes ciudades, donde jóvenes dispuestos a todo agitan las calles. Esto es Nanterre, pero ha ocurrido también en Lyon o en la Plaza de la República, en el corazón de París. En todos los lugares, los gendarmes emplean la mano dura prometida por la ministra de Justicia. Hay más de 300 detenidos, muchos menores de edad. Los agentes cargan contra los más descontrolados. Sus reacciones son imprevisibles y sobre todo violentas. Hay varios heridos, entre ellos un profesor y una adolescente, por la explosión de una moto. Más de 200 manifestaciones recorren el país a esta hora para presionar al máximo a los senadores con un proyecto de ley que se votará al final el jueves o el viernes. Con el país en contra, el gobierno francés lanza un mensaje de tranquilidad. El presidente Nicolas Sarkozy anuncia que tomará medidas para garantizar el suministro de combustible. Calculan que se podrá volver a la normalidad dentro de 4 o 5 días. Alors je le dis, je comprends l'inquiétude. Dans une démocratie, chacun peut s'exprimer, mais on doit le faire sans violence et sans débordement. Je tiendrai dès mon retour à Paris une réunion pour débloquer un certain nombre de situations. Y el otro frente que tenía abierto Nicolas Sarkozy se ha resuelto. La Comisión Europea no sancionará a Francia por las expulsiones de gitanos. A pesar de la dureza de la comisaria de Justicia Reding, la amenaza de sanciones y la tensión diplomática de las últimas semanas, el presidente francés le ha ganado el pulso a Bruselas. Se confirma con el anuncio de París de que va a modificar la ley para adaptarse a la legislación europea. El Real Madrid aprobó el primer examen serio de la temporada y lo hizo con buena nota. Los blancos impusieron 2-0 al Milan con los tantos tempraneros de Cristiano Ronaldo y Özil, y deja encarrilada la clasificación para octavos de final con 3 victorias en otros tantos partidos. Una victoria tratará de conseguir también el Barcelona, que esta noche recibe a un Copenhague que ayer llegaba a la ciudad condal. Los daneses visitan el Camp Nou como líderes en solitario del grupo D con 6 puntos. En Can Barça siguen muy pendientes del estado de Xavi. El cerebro del equipo se entrenó ayer al mismo ritmo que sus compañeros y podría ser de la partida. Quien jugará con toda seguridad es el pichichi del equipo en la Champions, Leo Messi, al que Guardiola mimaba en la sesión de ayer. No se fía el astro argentino de un Copenhague que de Cenicienta ha pasado a ser el rival a tener en cuenta. Digan lo que digan, el partido va a ser complicado y nosotros tenemos que salir con la mentalidad de siempre, como le jugamos el otro día al Valencia, sobre todo segundo tiempo, y como venimos haciendo las cosas, que creo que respetamos a todos los rivales, sea quien sea, por igual, y intentar de hacer el mejor partido nuestro. Hablaba Messi de un Valencia que también esta noche tiene un compromiso importante para dirimir sus opciones en la competición. Los Chess ya están en Glasgow, donde buscarán redimirse de la derrota ante el Manchester United. Conscientes de lo vital del choque, los jugadores se creen preparados de asaltar el Ibrox Park. El equipo va siempre para ganar, pero jugamos en un campo difícil y contra un equipo muy fuerte. Pero el equipo tiene mucha confianza y estamos preparados para ganar. En menos de una hora volvemos con más noticias aquí en Galicia 9 Televisión.